Creo que hoy muchos se van a sorprender por el tema que traigo. Es decir, van a pensar que no tiene relación el tema que yo traigo con lo que está pasando en el país en este momento. O sea, en el país en este momento estamos terminando los últimos detalles para un gran acontecimiento. Y yo vengo a traer un tema que aparentemente no tiene nada que ver con esto. Sin embargo, es quizá de los últimos tiempos uno de los hechos más trascendentes que mucho menos se le ha dado el espacio para analizarlo y no se le ha, considero yo que no se le ha dado la profundidad del significado. Porque a partir de ese acontecimiento que vamos a hablar hoy, se desataron un montón de imponderables que al país le va a costar remontar por muchos años. Porque es un proceso que se detuvo, que se abortó. O sea, la muerte de Néstor Kirchner, que de eso vamos a hablar, hubiese cambiado todo el destino si no hubiese ocurrido de nuestra patria y posiblemente del continente, junto con la muerte de Hugo Chávez. Porque son dos acontecimientos, dos hechos que se dieron cuando por primera vez, que sé qué cosa curiosa, se estaba dando un gran proyecto continental. O sea, nosotros estamos frente al primer proyecto geopolítico continental de la región. Un proceso que mentalmente Perón lo había imaginado 50 años antes, cuando dijo, si no liberamos el continente, nosotros no nos podremos liberar nunca. O sea, la visión extraordinaria de Perón estaba tomando cuerpo y contenido con la presencia de esta nueva generación de líderes en Latinoamérica, de líderes que encabezaban Kirchner, Chávez, Lula, Lugo y Evo Morales. Increíble, pero era una nueva opción, un nuevo alumbramiento sobre una vieja idea que arranca con Bolívar y San Martín. O sea, Monteagudo, Miranda, en fin, pero que se consolida en este siglo XXI, en estas figuras. Y entonces, la muerte de Néstor Kirchner detiene esa impronta y cambia todo el panorama. Y hoy nos encontramos 50 años atrás, con Lula en la cárcel, Kirchner muerto, Chávez muerto, Lugo fuera del poder y el único sobreviviente, aislado en su cascarón, en su periferia, es Evo Morales. Entonces, nosotros debemos ocuparnos de ese problema porque sin conocerlo y sin haberlo visualizado en la profundidad e importancia y dimensión que ese proyecto tuvo, nosotros no podemos de ninguna forma con esta gente que aparece ahora como nueva dirigencia proyectar nada a futuro porque los vemos encerrados en minúsculas opciones, moviéndose en un círculo prácticamente intrascendente, siendo que la proyección de nuestro proyecto futuro es el continentalismo. Vamos a hablar de ese tema que es extraordinariamente importante, atrapador y un poco desconocido. ¿Qué les parece? Por supuesto que la velocidad y la vorágine con que sucedieron los hechos no nos dio tiempo a calcular la importancia que el hecho tenía. Y a nosotros se nos circuló un proyecto nacional. O sea, nosotros no tuvimos la previsión de ver qué es lo que perdíamos cuando moría Néstor Kirchner. Y esa falta de visión por parte de nuestra dirigencia, porque quedó anonadada, o sea, nos quedamos sin cabeza. Cristina toma el relevo y dentro de su dolor y su desconocimiento de la realidad a visión continental, se dedica a recuperar el poder interior. O sea, estaba concentrada ella en lo que
ella había venido preparándose a hacer, o sea, ser la presidenta de Argentina, mientras Néstor continuaba con su visión panorámica del continente y alimentaba con los líderes el gran proyecto a futuro, ese gran proyecto que nosotros tardaremos años en volver a recuperarlo. No sé si en este siglo lo veremos la posibilidad de recuperar la magnitud del concepto del proyecto. Entonces, Cristina se vio envuelta en las menudencias pequeñas y carente de paladines que la secundaran, que no entendieran ni la presencia la importancia y el significado de Néstor, y envueltos en las miserias humanas de las mentes menores, se fue desgastando Cristina en una lucha por sostener un ordenamiento interno en el país. Ese frustrado ordenamiento interno le produjo un desgaste político a Cristina y permitió que la oposición, o sea, las fuerzas que constituyen el antagonismo natural nuestro, pero no solo locales, sino continentales, se rearmaran y se reagruparan, y sostenidos por las fuerzas continentales y las fuerzas supranacionales, se fortalecieron, tomaron los medios de comunicación masiva con absoluta impunidad. O sea, los nuestros no entendieron la importancia que tenía la gente que circundaba a Cristina, que con unos papelitos se aparecía la gente y defendía un posicionamiento que luego sería el sostén de su lucha para desplazarnos a nosotros del poder y de las posibilidades futuras. Y se perdió el gobierno, se perdió el poder. Entonces se perdió el gobierno y el poder en Argentina, pero continentalmente a la vez sucedía exactamente lo mismo. O sea, hubo un vuelo rasante por todos los poderes que antes con la UNASUR estaban ya proponiendo el gran proyecto continental, permitió que desapareciera el proyecto. Entonces hoy nos encontramos a 20 años, a 15 años de esos tiempos que estamos narrando, otra vez en los primeros pasos, en los primeros tanteos de un proyecto que no existe. Porque las fuerzas, la gente, las inteligencias, los políticos, los contendentes de este espacio, de este momento, no están pensando en absoluto en el continentalismo, porque su debilidad no les permite hacerlo. No es que a lo mejor no lo tengan previsto, porque vemos que tenuamente Alberto Fernández ha viajado a Bolivia y ha viajado a Perú. Pareciera que intenta viajar a México y que quiere recomponer aquella impronta de Néstor. Pero vemos que las cosas, las urgencias, las necesidades, lo que se ha planteado, o sea, planteado y plantado en el país, que es una extrema desgracia, en pobreza y marginación social, que es un desamparo absoluto, le van a obligar al nuevo presidente indiscutiblemente a ocuparse del problema interno, y no es posible que vuelva a recomponerse, porque no existe incluso en el continente figuras que realmente lo pudiesen acompañar. Entonces fíjense que hemos tratado un tema sobre la muerte de Néstor Kirchner, que empellón extraordinario contra nuestros intereses produjo. Como ven, esa fatalidad nos despojó del gran proyecto de grandeza para una liberación ordenada. O sea, recuperar el poder, recuperar la riqueza nuestra, que ahora está cedida a otras manos, recuperar la producción, recuperar los capitales, construir una banca verdaderamente intensamente fuerte y nacional, que se ocupe en vez de fugar divisas, sino de financiar los emprendimientos y los proyectos nacionales. Se postergó la recuperación del comercio exterior, de construir un comercio suficientemente sostenido por el Estado para que se
propusiera asegurar al productor realmente sus inversiones y su potencia en el trabajo. En fin, nosotros se nos abortó, no solamente se abortó con la muerte de Kirchner un proyecto continental, sino se nos abortó un proyecto nacional. Y Cristina, que fue una mujer que no estaba preparada para entender y mucho menos cumplir las dos etapas, porque era un proceso imposible de realizar, gobernar la Argentina y además ocuparse de un proyecto internacional, continental, sobre todo geopolíticamente hablando. Y fíjense cómo hemos retrocedido. O sea, la muerte de Néstor Kirchner era una garantía para nosotros, porque teníamos alguien de confianza en el gobierno, ocupándose de lo que realmente el día a día, la necesidad imperiosa, esa demanda social que la vemos que se ha incrementado al extremo, y la figura que estaba en la proyección continental, geopolítica y comercial, porque se hablaba de hacer el Banco del Sur, se hablaba de establecer redes de comunicación a través de carreteras, se hablaba de exploración mancomunada de los recursos hidráulicos, los recursos petrolíferos, en fin, las grandes riquezas. Se hablaba de desarrollar las grandes industrias, habían empezado a trabajar nuestros astilleros fabricándole barcos a Venezuela, en fin, había proyectos posibles de recuperar la flota mercante y una cantidad de otros proyectos geopolíticos y minería, pesca, en fin, petroquímica, todo eso desapareció del panorama, desapareció de nuestro radar. Y ahora nosotros estamos en un presente donde estamos tan ocupados en lo minúsculo, o sea, minúsculo en su proporción en relación a la visión primaria, y tenemos sobre nosotros, sobre nuestra cabeza, un drama que tenemos que salir a rescatarlo de inmediato, porque si no nos va a llevar el país. Y junto al país nos va a llevar a todos nosotros. Es muy posible que nosotros no tengamos la capacidad de exponer con la solvencia que requiere el tema para visualizar el daño que nos produjo la muerte, la desaparición física de Néstor Kirchner. Y quizá nosotros no estemos a la altura del desafío de la noticia, del desafío del desarrollo de la explicación, porque significará seguramente algo mucho mayor a lo que nosotros desde nuestra visión podemos concebir, pero sí sabemos de la importancia que tuvo su falta de presencia en el quehacer cotidiano nuestro, tanto local como continental o como internacional. Ahora bien, eso es irreparable. O sea, ya nosotros, por más lamentaciones que hagamos y por más que tratemos de buscar la excelencia para entender el problema, no lo vamos a resolver. Quiere decir que ahora tenemos un nuevo desafío que es el que tenemos presente. Y entonces vamos a avanzar nosotros desde la periferia, como lo estamos haciendo, hacia el centro, a ver qué podemos lograr. Indiscutiblemente va a ser muy poco, porque al ver cómo se están conformando los futuros poderes, si es que se consolidan mediante la victoria por el voto, vemos que prácticamente son las mismas gente que no entendieron este proceso que acabo de mencionar, con la muerte de Néstor Kirchner y el proyecto continental. Esta gente está en la minucia, esta gente viene a repetir posiblemente lo mismo que hicieron antes, que terminaron con, ya saben ustedes el resultado, que lo vamos a volver a enumerar. Pero eso no significa de que nosotros debemos acallar nuestra voz. Y eso no significa que nosotros no debamos ser los centinelas para advertir que los que tengan mayores capacidades que nosotros hagan acto de presencia y tomen el recambio para la propuesta. Pero fíjense qué cosa extraña.
Al haber sido abortado aquel proyecto realmente superador, ha permitido que se recompongan las fuerzas enemigas de nuestros intereses. O sea, en ese periodo de tiempo que han sido promedio más o menos 7 u 8 años, han recuperado poder en todos los frentes, esas fuerzas antagónicas a los intereses de las grandes mayorías, y se han instalado preponderantemente nuevamente en nuestros países. Así se han instalado en Brasil, se han instalado en Paraguay, se han instalado, como ven ustedes, en Perú, se han instalado en Venezuela. Ustedes ven que hay una anarquía total, o sea que se ha metido una fuerza que era exógena. Y en nuestro país, fíjese cómo ha crecido la preponderancia de una extrema derecha que no estaba ya controlada, o sea que había entrado en el razonamiento. O sea, se ha perdido un montón de posibilidades y eso hace que ahora haya que redoblar la fuerza y la marcha. Y entonces la pregunta viene, ¿estamos preparados? ¿Hemos entendido el fenómeno? ¿Estemos gente capacitada, distinta y diferente, con ideas superadoras para que realmente tomen el recambio, tomen el relevo en este momento? Y entonces cuando vemos a nuestro alrededor la gente que nos va a representar, o que nos representa, o que pretende representarlo, vemos que no tienen capacidades. O sea, tienen capacidades relativas como cualquiera de nosotros, pero no son gente superior. Y la persona que tiene más capacidad de todas es una persona que aparentemente nos da señales muy confusas, que es Cristina. O sea, Cristina, agobiada por su problema natural, o sea, no es que no es entendible, ella está en una aparente retirada, está concentrada en su dolor, es natural. Ha sido golpeada violenta y miserablemente. Entonces, ¿quién nos ofrece a nosotros alternativas? ¿Quién nos habla de estos problemas? ¿Quién nos propone alguna alternativa? Vemos un grupo de gobernadores peronistas y los vemos que están defendiendo porciones de un poder que no hace al poder general. O sea, ninguno de esos gobernadores aparece con un proyecto en sus manos. O sea, quieren manotear porciones de poder, pero no hay proyecto. Entonces, todo eso debe preocuparnos, y más que preocuparnos, debe ocuparnos, para que aparezca gente que por lo menos piense, y que con ese pensamiento genere nuevas ideas y aparezca la gente que realmente estamos esperando. Con la modestia que siempre nos caracteriza, como ven, este video trata de explicar ese eslabón perdido que significó la muerte de Néstor Kirchner y que no hemos podido nosotros primero entender la importancia que ese hombre tenía y la visión del continentalismo, que era, como lo había dicho el maestro 40 años antes o 50, era la única alternativa posible de nosotros dejar de ser colonia. Entonces ahora tenemos un desafío totalmente diferente, porque todos los que son protagonistas no son esa gente, y muchos de ellos, la mayoría, no han entendido el mensaje que nos da la historia, y los vemos que se debaten en minucias, en cosas pequeñas que no hacen a la gran importancia y que por lo tanto no nos permiten que va a haber a corto plazo solución para toda la problemática que tienen las grandes mayorías. O sea, la gente ahora está sumida en la pobreza magistral más grande y profunda. Lo primero que tenemos que lograr nosotros es poder alimentar a esa gente, sacarlos del pozo y darles de comer. Y entonces ahí vuelve otra vez la pregunta. ¿Estamos preparados? ¿Hay instituciones ya trabajando? ¿Hay gente de la nuestra o de que entiende el problema, aunque no sea de la nuestra, que está trabajando y que habla de este tema para tener por lo menos el propósito de empezar a organizar algo contundente, no que solamente se busque a ver cómo se le da una olla a un plato de sopa y no cómo esa gente pueda generar riqueza para salir del extremo de pobreza que está? Se está pensando, hay alguna gente que habla de propósitos concretos.
¿Has escuchado a Alberto Fernández que hable de cómo va a poner a trabajar a la gente para que genere riqueza y pobreza y salga de la pobreza? Entonces, todas esas cosas a nosotros nos viene bien porque estamos haciendo un análisis panorámico para terminar en lo interno, en lo que duele más, donde está la gran herida ahora abierta, sangrante. Y no tenemos nada ni a nadie. No hay una sola institución que te hable de esto. Y cuando llamas a la gente no te puede responder porque estamos en soledad, estamos aislados, estamos desconcentrados, no tenemos posibilidad de unirnos, no tenemos instrumentos, no tenemos un lugar físico donde reunirnos. No podemos repartir ideas o sugerir algún entendimiento porque ¿quiénes somos? Somos uno, individuales. No nos ha permitido que nos organicemos. Solamente se organizan los que se juntan para tomar mate o para tomar café y para repartirse puestos, pero no nos han permitido que nos organicemos los que tenemos idea para proponer. No hay propuestas y no nos quieren escuchar. Eso lo tenés bien claro. Y hay mucha gente que incluso está en contra mío, pero que si fueran convocados, si nosotros tuviéramos un lugar físico convocado públicamente, esa gente sería muy útil porque se sumaría a lo nuestro y eso haría la gran diferencia, que no sea una idea unificada, uniformada, sino que haya alternativas para que surja una voz de la necesidad, no de los intereses. Entonces todo esto yo quería dejártelo hoy, que aparentemente no tenía ninguna conexión con esta realidad actual, el proceso de la muerte de Néstor Kirchner. Sin embargo, fíjate vos la importancia que tiene y que nosotros hemos rescatado prácticamente del olvido. ¿Quién habla de Néstor Kirchner hoy? ¿Quién habla de Néstor Kirchner y de la trayectoria importante que él cumplió como destino en nuestra historia? Por eso habría que luchar denodadamente para que nosotros seamos escuchados, para que nos den un espacio, para que tengan ideas, a ver si tienen capacidad de realizarlas después. En fin, hoy te quería traer todas estas inquietudes, no sé si estarás de acuerdo. Por lo tanto, hermano, mientras el destino de la patria no se saque de los pasillos, de las oficinas, de Buenos Aires, de las esquinas, de los cafés, de la tomada de mate, mientras no tengamos la capacidad de que el problema lo llevemos a donde están los motores que lo van a solucionar, esto va a seguir igual. Estos señores de corbata y de cuello duro y peinados a la gomina o al spray, como quieras llamarle, carecen de ideas, hermano, carecen de ideas prácticas, lógicas, de inmediato aplicables y que produzcan resultados de inmediato. No tienen el vigor y la potencia que requiere el problema. ¿Te das cuenta? Vos ves que están hablando y hablando y hablando, y reuniones y más reuniones, y comisiones y más comisiones, y están tratando de ver cómo se colocan, a ver qué posiciones tienen, a ver qué sueldos obtienen, qué nombramientos tienen. Y el pueblo, los que tienen capacidades de poder resolverlo, no andamos buscando nombramientos, andamos buscando que nos den abran una puerta para decir acá están las soluciones, que las tenemos, sí, las tenemos. Pero en fin, hay que seguir sembrando, hermano. Esto es sembrar, esto es sembrar. Esto es sembrar, es golpear, es rescatar lo que tenemos, es rescatar las figuras importantes que tenían ideas y proyectos y mostrarlos. Fíjate, Néstor era un loco lindo que tenía un proyecto extraordinario, con otro loco lindo que era Chávez, con otro loco lindo que era Lula, Evo, y en fin, mirá vos, Evo está fabricando autos eléctricos en Bolivia. Imagina Bolivia fabricando autos eléctricos. Eso es la capacidad de la gente. La capacidad. ¿En qué universidad fue Evo Morales para graduarse de presidente? Decime, ¿en qué universidad? O Lula, que sacó a casi 4 o 5 millones de la pobreza. Decime a dónde está el título universitario de esa gente. En fin, te dejo esto para que lo pienses porque
Está uno caliente por ver tanta incapacidad y tanta mala fe manifiesta rodeándonos en todas partes. Mañana nos vemos.